Ahora sí, estamos en vivo. Hola, hola, ¿cómo están? Un saludito, un gusto saludarlos el día de hoy. ¿Cómo se encuentran hoy viernes? Ahí les saludo ya a Gina Morales que se está conectando. Gracias, Gina. Al psicólogo Víctor López, gracias por estar aquí presente también. ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias por conectarte también. Gracias, Laurita, siempre tan hermosa y tan atenta. Realmente yo la aprecio un Ahora montón. sí. Ahora sí, wow, qué gusto. ¿Cómo estás, Gina? Un placer, un gusto saludarla, tenerles a todos también el día de hoy viernes ahí desde sus casas. Gracias, gracias por conectarse. Definitivamente hoy va a ser un tiempo bien invertido porque el día de hoy traemos potente información muy valiosa. Y yo siempre digo, Gina, el estar acá, lo que estás haciendo es aquí introduciendo proteína mental y no chatarra, ¿sí? No chatarra. Así es que gracias a cada una de las personas por haber decidido tomar la mejor decisión. Un gusto, un placer. Para los que no me conocen, mi nombre es Nélida Martínez, compartiendo desde el amor estos conocimientos que a medida que fuimos creciendo, también lo fuimos practicando en nuestra vida y eso es lo que queremos compartirte hoy. Entonces, Gina, quiero también que tú te presentes aquí en mi comunidad. Muchos ya te conocen, otros aún no. Así es que, Gina, dejo a tu cargo esto. Bueno, acuérdese en la canción, el límite eres tú. Bueno, hoy me presento una vez más para los que no me conocen. Soy Gina Morales, y vamos a conectarnos hoy desde mi live porque la idea es que vamos a conectarnos una semana en el mío y otra en el de Nélida, pero no pudimos. Soy del team de John Maswell con Nélida Martínez. Hemos trabajado, invertido muchos años en todo esto que queremos compartir. Queremos ayudar a las personas realmente, queremos ayudarlas a cumplir sus sueños porque realmente ese es nuestro propósito por el cual hemos sido diseñadas y tenemos la misma pasión, tenemos los mismos valores y de ahí las dos nos pudimos conectar porque uno no se puede conectar con las personas que no están alineadas a lo nuestro. Y hoy, como dijo Definitivamente. Nélida, vamos a hablar y vamos a darle proteína, como dice Nélida. Proteína mental y no chatarra. Vamos Proteína a mental y no romper, chatarra. vamos a romper Exacto. creencias. Así es que, Gina, yo quisiera preguntarte también, ¿hace cuántos años tienes o vienes invirtiendo en tu desarrollo, en tu crecimiento personal? ¿Cuántos años hace, Gina? Mm. Digamos que al principio uno empieza a invertir, pero todavía no está consciente. Entonces, en ese momento uno todavía no tiene como es la visión, ¿sí? Porque estamos todavía en un nivel bajo de crecimiento, pero digamos que yo ya llevo 15 años. Wow, 15 wow, años. poderoso, poderoso, Gina. Exacto. Yo llevo actualmente, te cuento, desde el 2019 decidido invertir en mí misma y créanme que ha sido la mejor decisión que pude tomar en mi vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar específicamente nuestra mentalidad, va siendo procesada y va siendo transformada. Y ahí es donde queremos llegar el día de hoy, a descubrir si nosotras tenemos esas creencias limitantes, si existen en nuestra mente esas creencias que hoy tal vez nos estén limitando para avanzar hacia el siguiente nivel, para lograr ciertas metas, objetivos, sueños. Así es que, Gina, coméntanos un poco más. ¿Qué significa una creencia limitante? ¿Qué significa eso? Bueno, creencias son las que yo formo. Cada persona tiene una creencia. ¿De dónde vienen las creencias? De mi entorno. Entonces, el entorno en el que yo vivo forma una creencia. Las creencias son ideas que yo voy formando en mi mente. Y lo que yo formo en mi mente es lo que
se materializa diariamente. Si yo digo, todos los hombres son iguales, Que entonces, escuchamos mucho, que exacto. muchas veces escuchamos mucho en la boca de las mujeres. Es cierto, yo he escuchado montones de veces y más porque tengo un entorno rodeado de puras mujeres, entonces es como que me dicen, Nelia, los hombres buenos ya no existen, o si Ajá, existen, están todos casados. Y ajá. no, Esas son creencias realmente que, a ver, tenemos que entender qué son, de dónde vienen, cómo nos exacto, influyen y cómo podemos transformarlas. Entonces, hay un exacto. ejemplo de una abuela, hay un ejemplo de una abuela que yo me reía siempre porque la abuela hacía el pescado y entonces ella le cortaba la cola cuando en el sartén para preparar el pescado. Entonces vamos a ver, entender cómo se forma la creencia. Entonces, Ujú. toda la familia y todas las generaciones repitieron el mismo patrón. Entonces todo el mundo le cortaba la cola, ¿sí? Pero nadie se cuestionaba. Nadie decía, pero ¿por qué le corta la cola? Entonces, pues de pronto ellos formaron la creencia que la cola era mala, ¿sí? Entonces de ahí se formó la creencia. Entonces, un día le pregunta a alguien, que se cuestiona, dice, abuela, ¿por qué le corta la cola al pescado? Entonces Ujú. la abuela le dice riendo, pues porque el sartén era muy pequeño. Entonces, entonces ella, todo el mundo repitió ese patrón. Entonces, a veces nosotros no cuestionamos, porque nosotros, Exacto. porque no tenemos identidad. Cuando uno no tiene identidad, uno no cuestiona nada. Entonces, las creencias, esa es una idea que yo la tomo como cierta, que realmente no es la realidad y que yo no investigo y que yo no cuestiono. Entonces, como yo no cuestiono, la formo en mí. Entonces, cuando de niña te decían de pronto, tú eres mala para las matemáticas. Bueno, a mí me pasó Ujú. eso. A mí me pasó eso porque mis dos profesores de matemáticas me golpearon. Entonces, Ok. yo creo que yo formé un rechazo hacia el profesor de matemáticas y creo que de ahí se formó mi creencia que yo era mala para la materia y creo que no le puse empeño y nunca aprendí matemáticas. Entonces, Exacto. Imagínense, de pronto imagínense formó entonces, la creencia que yo no era inteligente, que yo no era virtuosa, que yo no tenía talentos, entonces yo crecí con esa creencia. imagínense, entonces esas creencias se pueden formar en nuestra infancia, como mencionaba Gina, y también de experiencias pasadas, ¿sí? O experiencias dolorosas, como fue el caso tuyo también. Bueno, Gina, realmente te cuento una de mis creencias limitantes también. Yo me decía a mí misma, yo no sé hablar en público. Imagínense, yo no sé hablar y esa creencia vino arraigada en mí desde una infancia también, donde mi primera presentación artística, por decirlo así, fue a los 5 años frente a un escenario, frente a un público, donde yo tenía que recitar y me asustó tanta gente que yo me quedé paralizada. Entonces en este momento dije, no, pero yo no sirvo para hablar en público. Imagínense cómo fue, porque nuestras creencias crean nuestros resultados, Ajá. ¿sí? Eso tiene un resultado en mi acción, eso se ve reflejado. Mis presentaciones luego en el colegio fueron desastrosas. Cuando pasaba a exponer me paralizaba, pero yo tenía que trabajar. Cuando yo aprendí entonces a identificar mi creencia limitante, yo entendí que yo debo trabajar en ella, Ajá. ¿sí? Porque esa limitación me estaba paralizando y eso es lo que causa. Y hay miles y miles de ejemplos que podemos seguir dando porque hay muchísimas creencias limitantes. Así, por ejemplo, Gina, no sé si usted escuchó alguna vez, y las creencias no solo pueden afectarme a mí como persona, personalmente, puede afectar también a una sociedad. Imagínense, no sé si alguna vez escuchaste, pero dicen, los colombianos o los paraguayos son impuntuales, Ajá. ¿sí? Y Sí. generalizamos, o los mexicanos son machistas, Ajá. ¿sí? O los peruanos son machistas. Lo que pasa es Entonces que nosotros, hay creencias culturales
hay Ujú, creencias sociales, hay ujú, creencias de identidad, hay creencias ujú. del éxito, entonces en todo hay creencias. Entonces, y uno las va formando de acuerdo en el entorno en el que uno esté. Y de Exacto, acuerdo a la educación y de acuerdo en el ambiente en que yo crezca. De ahí se van formando mis creencias, porque las creencias son ideas y las ideas vienen de mis pensamientos y mis pensamientos crean hábitos y mis hábitos crean realidades, ¿sí? Entonces, si nosotras, por ejemplo, ay, no, yo no soy capaz de ponerme en cámara. Entonces, al principio, pues uno le daba miedo. Yo no le voy a decir a nadie que no. Sí nos daba miedo enfrentarnos a una cámara. Pero si yo digo en mi creencia, no soy capaz de ponerme en una cámara, entonces yo misma me estoy limitando pero no quiere decir que yo no lo vaya a poder hacer. Entonces, exacto. las creencias me empoderan o me limitan, ¿sí? Si yo digo, yo no voy a poder hacer un programa con Nélida a nivel mundial, entonces, yo digo, ¿será que lo puedo hacer? ¿O será que no lo puedo? ¿Y qué tal que sí? ¿Y qué tal que me funcione? Entonces, de ahí se forma mi creencia. Entonces, esa creencia me limita. O a veces buscamos a la amiga que está en baja creencia para que ella me refuerce mi baja creencia. Amiga, ¿cierto que todos los hombres son iguales? Sí, amiga, todos los hombres son iguales. ¿Y será que en 7.000 millones de habitantes, si yo me dijera, sí, ¿y qué tal que haya un hombre bueno? ¿Y qué tal, y qué tal que ese hombre aparezca? ¿O qué tal que yo lo atraiga? Entonces, como yo formé esa creencia, pues por eso no me llega el hombre correcto. Exacto, excelente. Dina, y me hace acordar justamente, hace unos días atrás conversaba con una amiga y me dice, realmente ya no existen las mejores amigas. Y yo dije, ¿what? Significa que nadie es mejor amiga, todos son, todo es un fingimiento. Y yo le pregunté, ¿tú lo crees? Me dijo, sí. Entonces, será cierto. ¿Por qué? Porque tus creencias hacen tu realidad. ¿Sí? Tus creencias producen tus palabras producen tus acciones y tus acciones producen tus resultados. Así es que qué importante, qué interesante empezar a trabajar, identificar, número uno, cuáles son esas creencias que nos están limitando a ti y a mí, ¿sí? A que podamos avanzar hacia otro nivel, como mencioné. Así es que, ¿cuáles son los pasos, Gina? Hoy vamos a compartir entonces 4 poderosos pasos donde nosotros podamos erradicar esas creencias limitantes y transformarlas hacia una creencia potenciadora o como dijiste, creencia positiva. Así es que Gina, compártenos cuál es el primer paso. El primer paso es la conciencia de cuáles son mis pensamientos, ¿sí? Ujú. Mis pensamientos vienen de mi entorno, de lo que yo me alimento, con las personas que yo hablo, con las personas que yo atraigo. ¿Por qué? Porque si esa persona todo el tiempo está chismoseando, entonces de ahí se forma mi patrón de chismosa y de ahí se forma mi creencia y por eso pues vivo en ese bajo nivel de crecimiento. Entonces, cuando uno empieza a crecer, a invertir en uno, algo que les vamos a decir es que si ustedes quieren que realmente les ayudemos a potenciar su vida y a lograr sus sueños, lo vamos a hacer en una sesión de coaching privada que les vamos a regalar una, pero vamos a terminar un programa poderoso con Nélida que vamos a llevar a las personas a otro nivel. Pero si la persona está decidida. Entonces, mi idea mi idea viene de mis pensamientos, ¿sí? Entonces, el entorno en el que yo crecí, el patrón en el que yo crecí, en la educación, en las personas, en lo que yo leo, en lo que yo me digo diariamente. Si yo me levanto y digo, hoy va a ser un día poderoso, hoy voy a traer cosas maravillosas a mi vida, ahí se forma una creencia y yo estoy alimentando
mi mente, estoy alimentando mi espíritu y eso mismo es lo que empieza a florecer. Entonces es Tal cual, el tal número cual. uno de la Número conciencia uno es la conciencia. de mis ideas. Identificar entonces cuál es esa creencia que me limita. Número uno, llevarlo hacia un nivel de conciencia que mencionaba Gina. Y es cómo se hace eso, cómo es que se hace. Entonces, desde mi experiencia personal, puedo compartir también que muchas veces no es tan fácil hacerlo sola, sí necesitamos la ayuda de otro profesional que como un coach, por ejemplo, que nos ayude a nosotras a poder identificarla con certeza, con exactitud, porque muchas veces haciendo yo solita el ejercicio puedo hacerlo, claro que sí, pero muchas veces se me escapan algunos datos, me miento a mí misma, me cuesta reconocer cuáles son esas creencias limitantes, así es que pedir la ayuda de un profesional también puede ayudarte bastante número uno, a poder identificarla. Ahora, un ejercicio que a mí me ha servido, Gina, es apartarme por un tiempo, empezar a reflexionar, pensar y escribir todos esos pensamientos negativos que llegan a mi mente y que hoy me están limitando, ¿sí? Que hoy me están limitando. Muchas veces, por ejemplo, yo decía, otros son más inteligentes que yo. ¿Eso es verdad? No, para nada, pero es la creencia que yo me hice, ¿sí? Así como decimos, los asiáticos son más inteligentes que los latinos. Y el japonés, el chino, el coreano, etcétera, pensamos que son seres más superdotados que nosotros. Y no necesariamente eso es cierto. O muchas veces también vamos a otros países extranjeros y pensamos un hispano que viene un extranjero y se siente menos, se cree menos en tierras extranjeras. Y otra creencia limitante también. Así es que por eso es que tú y yo necesitamos trabajar para erradicar esas creencias limitantes y transformarla hacia una nueva creencia. ¿Cómo? Como dijo Gina, con un nivel de conciencia, ¿sí? Siendo intencionales. Ahora, Gina, ¿cuál sería el segundo paso entonces para transformar esas creencias? Vamos a mirar nuestra identidad. La identidad viene de preguntas que me voy a hacer. ¿Quién soy? ¿Quién soy? No tiene nada que ver con un título, no tiene nada que ver con un cargo, no tiene que ver nada con una posición ni con el dinero. ¿Quién soy como ser humano? Entonces, por eso es importante tener la asesoría de un mentor y de un coach para que tú identifiques y rompas esas creencias limitantes. Es un programa que tenemos que trabajar a fondo. Algo que yo hice, yo desde mi experiencia, yo hice mi trabajo con un coach y con varios mentores para descubrirme quién era. Porque cuando invertimos en nosotros, vamos a empezar a conocernos y ahí vienen a despertar nuestras habilidades, nuestros talentos y empezamos a descubrir nuestros sueños y nuestro propósito. Entonces, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Y qué no soy? Entonces, acuérdense cuando niño le decían a un niño, ay, ese niño es muy, como a ver, muy desordenado, ¿sí? De repente el niño no era desordenado, sino que estaba explorando, ¿sí? Acuérdense que los niños son curiosos. Entonces, de ahí él formó esa creencia, soy desordenado, ¿sí? Y él creció con ese patrón. Entonces, de ahí se formó esa creencia. Acuérdense que con Nélida venimos trabajando todo el proceso. El niño, después el perdón, y hoy vamos a romper las creencias. Las creencias se forman de todo lo que yo me alimento diariamente. Entonces, si yo no sé quién soy, o sea, cuando tú inviertes en ti, vas a descubrir quién eres. Vas a descubrir que no eres. Entonces, por eso es importante cuando tú empieces a invertir, que todas las personas que te van a apoyar y te van a aportar en tu crecimiento tienen que estar alineadas a los valores. ¿Por qué? Porque yo me puedo desvirtuar de realmente de mi identidad.
Sí, porque como en los colegios que estaban queriendo transformar o ahora que están como queriendo influenciar a los niños, que niño con niño es igual, niña, entonces ahí no hay identidad. O cuando una persona quiere seguir a un líder pero no conoce cuáles sus valores, o sea, porque hay líderes que van a otras corrientes, entonces es importante tener la identidad por eso, para descubrir quién eres, qué no eres, qué no eres, o sea, no soy una persona mala, no soy una Exacto. persona que no puedo prosperar, porque, pues, o sea, sí puedo prosperar si yo me lo creo. Si cuando tú te reconoces, recuperas tu valor y recuperas tu identidad. Porque hay personas que ni siquiera tienen identidad, ni siquiera saben qué es identidad. Que eso es otro programa que vamos a hablar. Entonces, esa es la parte que les quería compartir. Excelente, me encanta. Entonces, paso 2 es reconocer nuestra identidad. ¿Sí? ¿Quién soy? ¿Quién soy sin mis títulos? ¿Quién soy sin mis profesiones? ¿Quién soy sin otras personas? Y es que, ¿quién soy yo? Mi identidad. Ujú, ujú, Porque muchas veces esas creencias limitantes vienen de palabras como no merezco, yo no merezco ser feliz, yo no puedo hablar en público, como mencionaba yo no puedo confiar en nadie. Todas esas son creencias limitantes. O, por ejemplo, yo no valgo para estudiar inglés. Yo nunca ujú, podré hablar inglés. Son creencias limitantes también. No podemos decirle, esto es imposible para mí. ¿Te ujú. identificas con alguno? ¿Has dicho alguna de estas palabras? Sí, todo eso surgieron de esas creencias limitantes. O soy incapaz de conducir, soy incapaz de hacer X cosas, ¿sí? O esto es muy difícil para mí. Es muy difícil que yo coma saludable. Es muy difícil que yo me mantenga disciplinado. Es muy difícil que yo asista a un gimnasio todos los días. Entonces, todas esas son creencias que estamos creyendo y que hoy demuestran nuestra realidad. Ujú. Qué importante, Gina. Entonces, número 1, identificar. Número 2, descubrir dónde está nuestra identidad, porque si yo digo, yo no puedo, pero mi identidad me dice, tú eres una hija de Dios, hecha a su imagen y semejanza, ¿cómo es que tú no vas a poder? Ujú, Entonces, ahí es cuando yo empiezo, cierto, yo sé dónde está mi identidad y empiezo a transformar, porque esa idea, ese pensamiento negativo viene a ujú, mí una y otra vez, inconscientemente. Sí, no ujú, es porque yo quiero, porque yo genero, sino viene a mí inconscientemente. ujú. Sí, qué importante, qué importante. Ahora, entonces, Gina, si las personas ahí están tomando nota, por favor, ¿cuál es el Sí, paso? 1, 2, y ahora viene el paso número 3. es importante algo que les voy a decir a todos. Si realmente quieren crecer, pasar a otro nivel, tienen que pedir ayuda y tienen que empezar a hacer un cuaderno de su cambio de vida, a escribirlo. Si usted no empieza a escribir su plan de vida, su transformación, no es realizable. Entonces vamos a hablar de la tercera parte, cuestionar. ¿Por qué es importante cuestionar? Porque todo lo que tú ves, tú formas una creencia. Por ejemplo, hay noticias que son prefabricadas y ustedes no lo saben. Y de ahí se forma una creencia. Uy, el mundo está en guerra. Sí, pues ahí se forma la creencia. Pero, ¿será que será real? ¿Será que será cierto? O sea, esas son las cosas que yo me tengo que cuestionar. ¿Qué me ayuda a cuestionar? Tener discernimiento. Porque cuando tú tienes discernimiento, distingue lo bueno y lo malo. Si tú no tienes discernimiento, no lo puedes cuestionar. O sea, tú haces caso a todo lo que te digan o todo lo que te sigan las corrientes, porque de ahí se forman también mis creencias. Los noticieros forman creencias en tu cabeza y hay cosas que no son ciertas. Yo lo he comprobado, no son ciertas. Les digo que yo acabo de especializarme en un curso de vivir saludablemente también en la parte de salud. O sea, yo he estado haciendo toda mi preparación en todas las áreas. Y hay muchas cosas que les han dicho a ustedes en las noticias que no lo puedo nombrar aquí, pero que no son ciertas. Y realmente nuestro sistema inmune está hecho para
para prevenir todas las enfermedades, todas, y todas son revertibles y nadie lo sabe. Entonces ahí se forma una creencia, porque es lo que te han dicho todas tus generaciones, o que todas las enfermedades son hereditarias, eso es falso. Tú lo puedes romper cuando tú cambias tu alimentación, cuando tú cambias tu mentalidad, cuando tú te educas, ahí empiezas a formar otra creencia, porque empiezas a educarte. Y cuando tú te educas, ya tú no, a ti no te manipulan. Ya tú tienes criterio. Si tú no tienes criterio, cualquier persona te puede manipular, cualquier persona puede hacer contigo lo que tú quieras, porque tú no tienes identidad, porque tú no tienes criterio, porque tú no te has preparado, porque todavía no te conoces, porque no has invertido en ti, porque no le has dado la importancia, porque no escribes, porque no planeas y porque no actúas. Exacto. Imagínense. Excelente, excelente, totalmente. Qué poderoso realmente, Gina. Entonces, cuestionarnos todo. ¿Es cierto? ¿Es cierto que yo no puedo? Ujú, ¿Es cierto que yo no soy merecedora de abundancia? ¿Eso es cierto? ¿No? ujú. Entonces, cuestionarnos cada cosa que nos decimos muchas veces inconscientemente, pero acuérdense, vamos a hacerlo consciente, identificando, descubriendo dónde está mi identidad, entonces buscando ayuda de mentores, de otras personas profesionales que me puedan ayudar a erradicar. Y por último, el cuarto paso, entonces, lo más importante, yo pienso, Gina, que es transformar, ¿sí? Sí, Esa creencia estamos en la misma. limitante. Sí, transformar esa creencia limitante a una creencia potenciadora. Ejemplo, si a mí me viene en mente, yo no puedo hablar en público, Ajá. ¿sí? Y digo, yo sí puedo Pues, hablar en estamos público. aquí hablando en público. Exacto, y lo estamos disfrutando, Ajá. lo estamos disfrutando. Entonces, cambiar esas creencias que hoy me están limitando. A ver, Gina, algún ejemplo que tengas que venga en tu mente ahora mismo. Bueno, algo vivencial mío. Cuando yo Sí, llegué a Estados Unidos, bueno, yo vivo en Estados Unidos para los que no me conocen. Cuando yo llegué acá, me dijeron, tú no puedes trabajar en una compañía porque tú no hablas perfecto inglés, tú no puedes lograr, aquí tienes que llegar a hacer limpieza de casas. Eso fue lo que me dijeron todas las personas. Entonces, sí. yo nunca los escuché. ¿Por qué? Porque yo Mm, venía con otra mentalidad. Entonces, mi mentalidad siempre ha sido grande porque yo siempre me he estado rodeando de personas de ejemplo. Entonces, tú no le puedes aceptar un consejo a alguien que no es ejemplo para ti. O sea, tú no le puedes decir, tú no puedes recibir un consejo de alguien que habla de finanzas y vive en un taller pequeñito, nunca ha salido adelante. O sea, tú no puedes recibir un consejo de esa persona porque esa persona no tiene ejemplo. Entonces, total. cuando yo llegué acá, me dijeron que era muy difícil hacer mi estatus legal. Cuando yo llegué acá, me dijeron que yo no podía lograr trabajar en una multinacional. Cuando yo llegué acá, me dijeron, ¿qué más me dijeron? Bueno, si yo hubiera creído todo lo que me dijeron, pues entonces yo hubiera, mejor dicho, me hubiera deprimido y yo hubiera abandonado mi sueño. Me dijeron que yo no tenía las capacidades, imagínense. Tú puedes dañar a una persona, o sea, no dañarla, sino, digamos que no dañarla, sino tú le puedes romper el sueño a una persona si tú le dices eso. Claro, la persona tiene que creer en ella para poderlo lograr. Entonces, ¿qué les digo? Yo llegué acá sin estatus. Ujú. Me rodeé de las personas correctas, saqué mi visa de inversionista y no tenía dinero. Yo no tenía dinero. Entonces ya se me había acabado el dinero. Pero cuando uno es intencional, aparecen las herramientas. Como lo decía Nélida, hemos dedicado a invertir. La gente piensa que invertir, ay, eso es así nomás. No, yo he invertido más de $40,000 en mi crecimiento. $40,000 y yo no los tenía. O sea, si yo me pongo a mirar todo lo que yo he invertido, yo voy como en $40,000, ¿sí? No me arrepiento, jamás me arrepiento de invertir en mí, porque ese dinero lo voy a poder potenciar a otras personas. Entonces, si Nelly y yo ahorita decimos, vamos a vender un programa y vamos a ser capaces de generar $60,000 mensuales.
Entonces, tu creencia es de acuerdo a tus sueños. Si tus sueños son pequeños, tus ingresos son pequeños. Si tus sueños son grandes, tus ingresos serán grandes. Si tus sueños son grandes, te relacionarás con personas grandes. Entonces, mientras tú crezcas, te reconozcas y creas en ti, vas a atraer a las personas que están en el mismo nivel y nunca te vayas a sentir pequeño, nunca te sientas pequeño. Piensa en grande. Si tú piensas sueños pequeños, siempre vas a vivir en la escasez y siempre vas a vivir en la limitación. Entonces, cuando yo llegué acá, logré mi estatus, saqué mi visa de inversionista, no tenía dinero para pagarla, no tenía dinero. ¿Saben cuánto me costó pagarme? Fueron $18,000, ¿sí? Yo no los tenía. Pero, ¿qué les puedo decir de mi experiencia? Como yo he sido intencional, como que todo empieza a aparecer. Cuando tú eres intencional, todo va llegando. Entonces me llegó una tarjeta de crédito. Yo no tenía crédito, pónganle cuidado, no tenía crédito. Bueno, también les puedo decir que Dios está obrando en ti. No quiere decir que uno diga, wow, yo me lo hice solo. No, Dios obra, pero Dios obra porque tú actúas. Si tú no actúas, pues nada llega. Entonces, llegó una tarjeta de crédito. ¿Cómo la logré? Bueno, pues imagínense que yo no tenía récord en este país. Un día me llamó un amigo y me dijo, Gina, dame tus datos. Y él me colocó en la tarjeta de crédito de él, pero yo no sabía que él lo había hecho. Cuando yo fui, una amiga me dijo un día, Gina, empieza a buscar carros. Y yo ya no tengo plata para el carro. Dijo, no, pero empieza a buscar que las ayudas aparecen. Oh, sorpresa, que yo llegué a un dealer de carros y me dice el señor, ¿qué carro quieres? Coja el que usted quiera, que está bien calificada. Y yo no tenía ni idea. Tenía ya el crédito y tenía un crédito, bueno, aquí es por puntaje, y tenía un crédito de 800, que eso es un alto puntaje acá. Pues porque mi amigo era muy organizado en las finanzas y él me metió en su tarjeta de crédito. Entonces, cuando yo salí, cuando mi amiga me estaba esperando para un evento que íbamos a hacer las dos, yo salí con carro. Yo salí con carro y yo no lo podía creer porque había salido con carros y plata. Imagínense, Y ahí imagínense, Gina. trabajé la fe sin tener fe, ¿sí me entienden? Que a veces Sí. uno, como uno no es consciente, las cosas aparecen, pero como que Dios te está moviendo y tú no te das cuenta. Entonces, cuando ya tú creces, inviertes, ya nosotras sabemos que es andar conscientemente, entonces por eso empezamos a lograr otras cosas. ¿Y qué más les puedo Imagínense contar? todo lo que produce unas creencias potenciadoras. Así es que me encanta, Gina, y uno de mis grandes maestros menciona siempre que todo lo que estamos pensando, si nosotros transformamos, eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente. Puedes Ajá, cambiar lo que eres y puedes cambiar dónde estás cambiando lo que pongas en tu mente. Así es que repito otra vez, eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente. Puedes cambiar lo que eres y puedes cambiar dónde estás cambiando lo que pongas en tu mente. ¿Qué son lo que pones en tu mente? Esas creencias. Así es que ajá, nuestra invitación de hoy es que tú cambies esa creencia limitante hacia una creencia potenciadora. Hoy puede ser el inicio, hoy puede ser un gran día para que tú puedas a reflexionar, te pongas a reflexionar y anotes, como decía Gina, un papel, un lápiz y anota todas esas creencias que hoy te están limitando y cómo puedo transformarla. Sí, quiero contar una experiencia, no es mía, es de una amiga que yo sé que está conectada por aquí, no voy a dar nombres, pero me mencionaba que actualmente estaba pasando por una crisis financiera, déficit financiera, y me dijo, ajá. ¿qué hice? ¿Qué hice yo, Nélida? En vez de quejarme de mi escasez, de mi falta de recursos actualmente, porque eso puede ser algo temporal, ¿sí? Eso puede ser algo temporal. Me puse a tomar lápiz y papel y me puse a anotar dónde está mi identidad. ¿Qué dice la palabra de Dios de mí? ¿Sí? Empecé a agarrar el libro más importante que tenemos nosotros los seres humanos y empecé a anotar uno por uno, versículo por versículo, ¿qué dice Dios de mí?
Y este estado a mí no me pertenece. Este estado es temporal. A mí no me pertenece. Acá dice que yo soy abundante, que yo soy próspero. Y esa es la creencia que yo tengo de mí. ¿Cómo creen que esa persona va a salir a flote? ¿Sí o no? Claro. ¿Total? ¿Sí? ¿Total? Pero todo también viene de actuar, porque si nosotros no actuamos, pues nada va a pasar. A veces las personas dicen, no, yo me estoy hablando todos los días que voy a lograrlo, que todo está muy bonito, que voy a lograrlo, pero se queda, o me quedo, no, que estoy leyendo 5 libros, pero si no actúas, pues nada va a pasar. Entonces, y también las personas se quedan en el perfeccionismo, y en el perfeccionismo nadie crece. Nosotros aquí con Nelia hemos sido intencionales y las cosas están apareciendo, las cosas se están dando, nos están floreciendo las ideas, las oportunidades. Entonces, si no actúas, pues nada, o sea, Dios también, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Si tú no eres Exacto. intencional, no levantas la mano, no pides ayuda. O sea, ¿cuántas veces yo ofrecí ayuda a muchas personas y nadie me hablaba? ¿Por qué? Porque no sé, son miedos, inseguridades, las personas no creen en ellas, siempre están rodeadas. Y como su limitante está ahí, no, pues si yo hablo con ella, ¿qué tal que yo no haga nada? Entonces ahí se forma también la creencia. Yo no era buena para hablar en una cámara. Si ustedes miran mis videos, los invito a que miren mi perfil. Los primeros hablaba así, hola, ¿cómo está? Sí, porque es una barrera que yo tenía que romper, porque no es fácil hablar en una cámara, pero fíjense que ya uno lo empieza a hacer de manera más natural. Les digo, la timidez no da prosperidad. La timidez algo que ustedes van a romper en una sesión de coaching. En una sesión de coaching ustedes van a profundizar en todas sus limitantes y las vamos a identificar. Y cuando ustedes se dejen pulir, porque a veces si yo tengo el ego muy arriba, pues no me dejo ayudar. Y pueden durar 10 años y no he hecho nada. Entonces, si ustedes no toman acción a dejarse ayudar, ahí se van a quedar y no van a lograr nada. Totalmente, excelente. Así es que no solo cambiar nuestras creencias, también actuar de acuerdo a nuestras creencias. Y actuando pronto se abrirán, dice Lugat Fit, ahí nuestro amigo, los viajeros. Gracias por conectarse también. Realmente, yo te invito a que tú hoy también, algo que yo hice también, crearme una frase e ir repitiéndolo día tras día. ¿Sí? Yo creé una frase para mí misma, Gina, lo coloqué en mi puerta en un lugar visible y mi frase dice la siguiente, tu frase puede ser distinta a lo que tú quieras. Yo puse lo siguiente, atentos, porque esto puede ayudarles, ¿sí? Yo puse en mi puerta visible, yo veo en mí una mujer con mucho potencial. Yo nací para ser de inspiración a millones de personas a nivel mundial. Sí, Eso. yo declaro que esa soy yo. Firma Nélida Martínez. Así es que yo empecé a creer y por ende voy a actuar de acuerdo a mi creencia. Pero recuerden, todo empieza en nuestra creencia, que se vuelven nuestros pensamientos. Ahí es donde nosotros empezamos a hacer cambios poderosos en nuestras vidas. ¿Quieres un cambio poderoso? Empieza a cambiar tus creencias. Primero, identificar cuáles son esas creencias. Nosotros compartimos nuestras experiencias. Tú puedes investigar hoy cuál es esa creencia que te está limitando y empieza a transformar, a actuar de acuerdo a tu identidad. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Así es que le damos gracias entonces a las personas que se están conectando, ahora se conectan, los que ya estuvieron desde hace rato. Gracias, Joel Baez, gracias por creo que no se conectarse conectaron también. en mi grupo, no se conectaron porque a lo mejor no supieron que nos pasamos para tu live. Ok, vamos a transformar, vamos a cambiar. Y lo más importante, Gina, que escuché decirte también hoy, y eso me llevo esa frase, también rodearse de personas que crean en ti, que vean en ti, que vean en ti tu potencial, porque eso
va a ayudar también a fortalecer tus creencias. Yo Tus vi el creencias potencial de potenciales. Nélida. Yo vi el ¿Cómo? potencial de Nélida. Siempre lo Gracias, vi. Y aunque gracias. nunca te lo he dicho, pero yo lo vi, digamos que lo vi hace más de 9 meses, cuando yo me conectaba mucho en Face, ya no me conecto en Face, no me gusta. Ok. Desde ahí yo lo vi. Y yo dije, algún día se lo tengo que decir, ¿sí? Porque ese es un don que también Dios nos da, ver el potencial de las personas. Porque a veces nosotros no vemos ni siquiera creemos que lo podemos hacer. Entonces, Exacto. gracias a eso estamos aquí las dos. Gracias, gracias. Así es que yo no soy la única. Acá Gina tiene potencial, acá cada una de las personas que estamos conectados tenemos un potencial, ¿sí? Y también tenemos la capacidad de transformar esas creencias que se impregnaron en nuestra mente, ya sea por cultura, costumbre, creencia, experiencia de infancia, de la adultez, etcétera. Hoy queremos alentarte, animarte a que tú puedas identificar y transformar. Así es que gracias, Gina, gracias a todas las personas que se conectaron, gracias a Gina Morales también. Lo pueden encontrar a ginamorales.liderazgo, pueden seguir en su Instagram también. Y a mí me tienen como ahí nelidamartinez.coach. Con mucho amor esperamos que este live haya sido de bendición para tu vida. Eso es lo que deseamos y también que tú lo puedas compartir con alguien más. Así es que, Gina, sin más palabras, ¿tienes algunas últimas Gracias, palabras? Nélida. Vamos a subirlo a YouTube, o sea, los vamos a empezar a subir todos los en vivo, los vamos a empezar a subir. Mi Instagram es soyginamorales.liderazgo. Soy Ok, Gina Morales.liderazgo. Vamos a empezarlo a subir a YouTube todos los en vivo que vamos a hacer. Estamos trabajando en un programa poderoso de transformar tu vida y cumplir tus sueños. Ese es nuestro propósito, ayudarles a cumplir sus sueños y a trabajar con cada persona que esté dispuesta a querer efectuar sus sueños. Si la persona no está dispuesta, pues, pues uno no puede hacer nada. excelente, totalmente. Así es que, como dije, espero que este live te haya bendecido, te haya permitido saber más sobre las creencias limitantes y quizás te haya inspirado también para identificar alguna de las tuyas e intentar reemplazarla. Así es que, Es un trabajo de mucha profundidad, no es fácil, es un trabajo de profundidad, pero tienes que dejarte acompañar de un profesional. Eso sí, lo que les puedo decir de mi experiencia es eso. totalmente. Gracias, gracias a las personas. Nos encantó estar Gracias, con ustedes en besos, esta noche y vamos por más allá. más. Gracias. Ánimo, Bye. ánimo, ánimo amigos. Nos vemos. Chao, Chao, chao. Nelia, gracias. Gracias.